Saludos cordiales aquí a todas las personas que están en el curso Los Pilares de la Fe. Estamos ya en el segundo pilar, la vida sacramental de la iglesia. Vamos a entrar en el video número 8, que tiene que ver con el misterio y la sacramentalidad. En el video pasado estuvimos hablando del culto y la liturgia. El video número 8 hace una continuación de lo que hemos venido hablando. En videos que van a seguir después de este, vamos a hablar específicamente de los sacramentos, como los hemos aprendido a dividir: los sacramentos de iniciación, los sacramentos de servicio, los sacramentos de curación. En la vida diaria nosotros podemos darnos cuenta que, por ejemplo, cuando vemos una señal, muchas veces la señal no tiene toda la explicación de qué significa, ¿no? Por ejemplo, ustedes ven ahí en pantalla una señal que simplemente dice open. Entendemos que nos van a atender. Vemos esas flechitas, nos dicen cuál es la dirección, y así igualmente el límite de velocidad, o si esta es una zona escolar, o si hay que detenernos, o si no hay que hacer un giro de retorno, un giro en U. Las señales están ahí para simbolizar algo. En el culto católico también incluyen numerosas señales que nos indican la presencia de Dios, y es aquí donde empezamos a reconocer el misterio y la sacramentalidad. Tenemos que aprender a reconocer y a comprender y prestar atención a esas señales. Entonces, dése cuenta que la sacramentalidad tiene que ver con como hablábamos en el video anterior, en el video número 7, sobre el culto, de que los sacramentos son esas señales visibles de la gracia invisible. Igualmente, la sacramentalidad tiene muchas señales que tenemos que aprender a reconocer. ¿Qué es lo que estas señales nos ayudan a reconocer? Pues cuando nosotros los católicos oímos hablar del misterio de nuestra fe, el misterio pascual de Jesús, el misterio de la Trinidad o de los misterios del Rosario, siempre nos preguntamos cómo podemos resolver todos estos misterios, porque eso es lo que apuntan los sacramentos. Incluso podemos llegar a pensar erróneamente que si estudiamos teología, leemos la Biblia y dominamos la forma de pensar de los padres de la iglesia, seremos capaces de resolver esos misterios y encontrar satisfacción en la vida. Pero en la tradición bíblica, misterio no es algo que hay que resolver, sino algo que uno se debe entrar y admirar, ¿sí? En eso es lo que me estoy refiriendo a misterio. Misterio no es porque sea misterioso, algo oculto, algo malo, sino porque sobrepasa mi capacidad, porque yo no soy Dios. Por eso, si estamos hablando del misterio de Dios, yo no puedo ser o tratar de decir que yo ya entendí a Dios, porque entonces yo mismo me hago a Dios. Entonces los misterios de la iglesia están ahí no tanto para ser resueltos, sino para ser contemplados, para ser admirados. Resumiendo, un misterio es algo que, aunque ha sido revelado, aún permanece oculto. Aunque Dios se nos ha revelado durante toda la historia de la salvación, culminando con la cima de su revelación en Jesucristo, Dios se mantiene fuera de nuestro alcance. Podemos encontrarnos con Dios, podemos conocer a Dios, pero no podemos resolver a Dios. Y esto es algo muy importante, y por eso des en cuenta qué tan era innecesario empezar nuestro curso de los elementos esenciales de nuestra fe, reconociendo que nuestra fe es revelada, ¿sí? El acto más grande de revelación es la revelación que hay en su Hijo Jesucristo, porque ahí es donde nos vamos a poder encontrar. Si nos sumergimos, por así decirlo, cuando usted ve algo que sobrepasa su capacidad, sus sentidos, que generan estas emociones, que le llenan de seguridad personal, de felicidad, es algo espiritual, y ahí es donde entendemos que no solo somos seres físicos. Entonces, cuando nos estamos refiriendo al misterio de la vida sacramental, nos estamos refiriendo al misterio de Dios, que lo cual no es para ser explicado. Muchas veces nos gusta soltar las citas bíblicas muy rápido y los numerales del catecismo sin adentrarnos al misterio más grande, que es Dios mismo, el misterio de Jesucristo en la cruz. Es un misterio, es por eso, porque sobrepasa nuestra capacidad. ¿Cómo es posible que Dios entregue a su propio Hijo por los pecados de los demás?
Eso no tiene sentido lógico. Por eso debemos entrarnos en el misterio de conocer más quién es Dios. Inclusive si no lo podamos llegar a contemplar totalmente, vamos a adentrarnos en el misterio de la presencia de Dios. Y tenemos que seguir enfatizando por qué el misterio pascual de Jesucristo es el eje central, porque es que ahí es donde se sitúa el eje central de nuestra fe. Nuestra fe está diseñada para asegurarnos de la que estamos predestinados para la vida eterna, la eterna presencia, el estado. ¿Se acuerdan? Cielo no es un lugar físico, sino un estado espiritual donde estamos todos llamados. Y por eso es que el acto de la resurrección de Cristo juega tan importante. A veces siento que nosotros latinos, hispanos, hacemos mucho énfasis en la Semana Santa, en el Viernes Santo. El Viernes Santo participamos del Vía Crucis y nos gusta el dolor y nos gusta lo que representa, pero se nos olvida que nuestra fe es pascual. No las podemos desasociar, pasión, muerte y resurrección, pero el misterio de la resurrección, de que Jesús ha vencido la muerte por el perdón de los pecados. Ese es el gran misterio en el cual debemos sumergirnos, adentrarnos, orar en este misterio, contemplarlo, no con el objetivo de tratar de dar una explicación física, cronológica, histórica, biológica, de DNA, de todo lo que no, sino para adentrarnos en este gran misterio de lo que Dios tiene preparado para todos nosotros. Y es así como entendemos nuestra fe, porque nuestra fe es una fe sacramental. No usamos unos signos y unas señales que nos ayudan a adentrarnos en esta sintonía de poder entrar a contemplar los misterios que celebramos, o de alguna forma nos expresamos. Las palabras muchas veces no son suficientes. Intente usted describir el amor de Dios con palabras, el amor que le tiene usted a sus hijos, el amor. Muchas veces sí, las palabras van a ayudar muchísimo, pero van a ser los gestos también, van a ser los signos, las cosas que usted hace para demostrar ese amor que dice que usted hace. Usted puede decir, yo amo mucho a mis hijos, pero jamás juega con ellos, jamás atiende sus necesidades, jamás los escucha en sus quehaceres. Pues sí, usted lo dice de palabra, pero necesitamos es las acciones, el tiempo que usted dedica con sus hijos, el tiempo que usted le dedica a su familia, el tiempo que usted le dedica a su comunidad de fe. Si usted dice que ama a Dios y quiere vivir en el amor de Dios, pero detesta a algunas personas, pues los gestos no están siendo correspondidos. Y por eso es que nuestra fe tiene tantos signos sacramentales. El incienso, arrodillarse, el incienso que simboliza las oraciones que elevamos a Dios, arrodillarnos en una manera solemne para mostrar que estamos reconociendo que Dios es el ser espiritual supremo que guía nuestras vidas. Cuando pedimos perdón, cuando invocamos a la Santísima Trinidad en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, reconocemos que Dios es una comunidad de amor. Si se da cuenta, necesitamos de todas esas cosas. Necesitamos del signo sacramental del agua bautismal para simbolizar que somos purificados, de que somos reintegrados. Cuando nos damos el signo de paz, necesitamos todos estos gestos visibles. Y no son cosas que la iglesia se haya inventado en estos días o en los últimos años. Viene desde una fe que es profesada sacramentalmente y lo encontramos en la Biblia. Recordemos Hechos, por ejemplo, cuando Abraham ritualizó la alianza entre Abraham y Dios, que fue el signo de la circuncisión. Cuando Dios le pidió a Moisés que se quitara las sandalias porque era un lugar, una presencia santa. El ritual de la Pascua que están celebrando los israelitas en Egipto antes de su liberación. Y en la última cena que celebró Jesús con sus discípulos, partió el pan, les dio de comer, hizo la oración. En el Evangelio de Juan les lavó los pies. Todos estos gestos simbólicos, signos físicos, nos ayudan a entrar en esa sintonía de ser sacramental. Son esas señales, ese es el lenguaje que Dios habla, que nos invita a adentrarnos. Y por eso es que entre más energía le podamos poner a vivir intensamente nuestras celebraciones litúrgicas y sacramentales, estamos simbolizando y adentrándonos en ese misterio. Entonces, ser una persona sacramental, obviamente, además de recibir los sacramentos, es
de alguna forma tener esa capacidad de ver la realidad de Dios reflejada en el mundo físico. En las casas de nosotros tenemos lugares específicos que dedicamos para la presencia de Dios. Muchas casas tienen altares o tienen una estampita o tienen un lugar selecto donde tratamos de, en la parte física, acercarnos a lo divino, acercarnos a la presencia de Dios. Muchos de ustedes cargan un escapulario, un rosario, una estampita, una medalla, algo que les ayude a acercarse al misterio de Dios. Cuando vamos al misterio de la Eucaristía, donde recibimos no solo pan y vino, recibimos al cuerpo y la sangre de Cristo. Ahí ya no estamos simplemente siendo simbólicos, estamos adentrándonos en el misterio de la fe. Entonces nosotros católicos confiamos que esos signos, esas cosas físicas, esos gestos nos ayudan a encontrar. No es que por sí ya el simplemente de usar una mantilla en misa o de arrodillarnos o de guardar silencio o de aplaudir en una celebración eucarística, ya el misterio de Dios está en nosotros. No, ellos nos ayudan. Confiamos, ¿se acuerdan que fe tiene mucho que ver con confiar? Esa misma confianza se va a ver reflejada cuando nosotros invertimos y nosotros nos predisponemos para adentrarnos a descubrir el misterio de Dios. ¿Por qué importa todo eso? Bueno, cuando rendimos culto, estamos usando el mismo lenguaje que Dios, que va más allá de las palabras. Les digo algunos ejemplos hoy: Abraham, Moisés, Jesucristo en la última cena. Cuando en la celebración litúrgica, en el culto, usamos símbolos, nuestra propia presencia, nuestra predisposición para estar en las celebraciones, estamos ya entrando en sintonía de lo que es entrarnos en el misterio de Dios. Y recordemos que el gran misterio de nuestra fe es el acto de la encarnación, que Dios mismo se hace uno de nosotros. Creemos que la encarnación, Dios se hace como uno de nosotros, entonces nos hacemos sacramento de Dios. Entonces se cuenta qué tan importante es esto. Obviamente esto suena un poquito, no tiene una definición exacta, porque recuerden, no podemos definir a Dios. En eso consiste el misterio de Dios. Pero entre más nos adentramos en conocer a la persona de Cristo, al Hijo encarnado de Dios, que se hace uno de nosotros, descubrimos que Jesucristo mismo es el sacramento visible de Dios. Entonces, entre más conozcamos a la persona de Dios, mejor vamos a estar en disposición. Comunidad, muchas gracias. Este ha sido el video número 8 de nuestra serie Los Pilares de la Fe. Les recuerdo, ya estamos en el segundo pilar, la vida sacramental. En las siguientes semanas vamos a ver los videos, vamos a estudiar un poquito todos los sacramentos, en qué consiste y cómo nos ayudan a adentrarnos en el misterio de Dios. Les habló aquí William Becerra desde la oficina del Ministerio Hispano en la diócesis de Joliet. Si tienes alguna pregunta, eres partícipe del curso vía WhatsApp, simplemente tienes que hacer tu pregunta en WhatsApp. A todos, siéntanse libres de compartir estos recursos. Que tengan un feliz resto de día.